Una nación con propósito es un aporte a la discusión de los cristianos en la actividad política en América Latina y en el siglo XXI. Son las vivencias, las memorias de alguien que desde la vida pública precisamente ha traído esos principios y valores del reino de Dios para entender que una nación cuando se rige bajo unos principios puede tener una esperanza y un futuro. Pretende ser una guía para la discusión cívica en nuestro continente de todos aquellos que aman a sus países, aman a su patria, aman a su nación y quieren servirla fundamentados en principios bíblicos. Una lectura obligada, se lo recomiendo ampliamente y espero que sea de una gran bendición. Algunos temas vinculados también al fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia, todos temas en la agenda que necesitan una respuesta y que los cristianos debemos, fundamentados en principios bíblicos, dar respuesta a esos problemas que tienen nuestros pueblos. Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Es un placer encontrarnos en esta convocatoria, atendiendo una reflexión y una invitación que creo que a todos nos pone a reflexionar por los tiempos que estamos viviendo en América Latina. Una nación con propósito, creo que es un proyecto académico que el doctor generosamente Gerardo Amarilla nos ha permitido publicar. El doctor Amarilla, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad República de Oriente de Uruguay. Fue el primer presidente de la Unión Parlamentaria de Iberoamérica Cristianos, presidente honorífico del Parlamento de Fe Internacional. Fue congresista y presidente del Congreso en la República de Uruguay, un hombre de leyes, un hombre de gobierno y sobre todo un hombre de Dios y de fundamentos bíblicos. Será un gusto compartir este espacio contigo, Gerardo. Quisiera sí decirle a toda la audiencia un par de comentarios. Primero, vamos a tener el chat abierto para cualquier pregunta que quieran hacer. Al final tendremos un espacio de 10-15 minutos para contestar 2-3 preguntas. Bien pueda, escríbanlas. Y también al final o en el transcurso de la charla va a aparecer el link para aquellos que deseen sumarse a este esfuerzo pedagógico y de conciencia civil con sus donaciones para recibir el ebook. Allí van a estar el respectivo link. Sin más por el momento, agradeciéndote tu disposición y tu corazón y tu gran experiencia, Gerardo. La audiencia es tuya y compártenos todo lo que nos quieras contar de una nación con propósito. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches a todos los amigos que están conectados. Sabemos el esfuerzo que ha sido para Jaime, para todo su equipo, para la editorial Emanuel, que agradecemos mucho también este esfuerzo. Esto surge a partir de una charla que tenemos, una conferencia que tenemos el año pasado, creo que fue, y ahí empezamos a trabajar en la posibilidad de hacer esta segunda edición de este libro, que es Una nación con propósito. La primera ya tiene más de 2 años. La hicimos, bueno, se publicó en el 2024, pero claramente había que actualizar una cantidad de datos, de información. Eh, Aprovechamos esta segunda edición para actualizar esta información sobre la realidad del continente latinoamericano y a partir de ahí justamente hacer esta edición de lujo, que la editorial Emanuel me ha congratulado y me ha hecho el honor, digamos, de publicar en Colombia y a través de Colombia en ebook, eh, para poder alcanzar a todos los países. Vamos a intentar aquí compartir pantalla, a ver si nos sale bien. Creo que sí, se ve allí. Está Creo que se cargando. ve. Ahí está cargando. Bueno, en realidad la idea de este libro tiene que ver una nación con propósito y es el llamado a los cristianos en el servicio público y la transformación de América Latina. Ustedes saben que seguramente la mayoría de los que están escuchando esto hoy saben que Rick Warren escribió un libro ya hace unos cuantos años que tenía que ver una vida con propósito. Yo lo leí hace bastante tiempo, es un devocional de 40 reflexiones, 40 devocionales
que es para leerlos uno por día y que de alguna manera tiene que ver con entender por qué estamos nosotros aquí en este mundo. Y justamente no tiene que ver con nosotros mismos. El hecho de que estemos aquí tiene que ver con un propósito de Dios para nuestras vidas, para bendecir a otros, para bendecir a nuestra sociedad. Eh, Rick Warren también escribió otro libro que se llama Una iglesia con propósito, que justamente habla de su congregación allí en Estados Unidos y cómo esta congregación ha sido usada por el Señor para bendecir a su barrio, a su ciudad, a su estado, o sea que con un propósito de influenciar positivamente y bendecir a su entorno. Cuando yo pensé en el título de este libro, en realidad me inspira mucho lo que es América Latina, lo que es Hispanoamérica o Iberoamérica, desde México hasta Argentina, pasando por todos los países de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, incluyendo, por supuesto, a los latinos que están en otras naciones, como en Estados Unidos, donde hay muchos, en Europa y en otros continentes, y que realmente los latinos, por más que nos vayamos lejos de nuestro país, de nuestra nación, llevamos con nosotros esa alegría, esa forma de transmitir también lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Y la idea es cómo América Latina puede resolver sus problemas, puede tener una inspiración en la palabra de Dios a través de líderes que se afirmen en la palabra de Dios y en principios bíblicos para poder resolver los problemas del continente y a su vez bendecir a otras naciones. Bueno, un poco la idea de esto hablamos en el libro, de esto queremos compartir. Eh, nosotros teníamos en primer lugar, teníamos un gran dilema, si debíamos actuar o no actuar en política, si los cristianos debíamos involucrar. Yo soy de la época y de la, eh, del momento histórico donde la iglesia decía que los cristianos no podíamos involucrarnos en política, que era una actividad mundana y pecaminosa que nos iba a afectar y que debíamos prepararnos para el arrebatamiento de Cristo, trabajar y predicar el Evangelio y preocuparnos por el alma de las personas y sobre todo por la vida eterna. Y en realidad hay una frase muy linda que dice Darrow Miller, un escritor norteamericano que ha escrito mucho sobre temas de política y fe, y dice, si una iglesia no disipula a la nación disipula a la iglesia. Y esto fue lo que pasó en América Latina. La iglesia se mantuvo cerrada entre cuatro paredes, estuvo en su agenda eclesiástica, en sus campañas, en sus actividades evangelísticas, en sus actividades de capacitación, de formación, pero encerrada en el templo. Y lo que pasó fue que en algún momento nos dimos cuenta que el Estado, la sociedad, estaba, bueno, dictando leyes que iban directamente en contra de los principios y valores que predicamos en nuestra iglesia, que están básicamente en nuestro fundamento principal de fe, que es la Biblia, y que además, al modificar la ley y la constitución en muchos países, terminaba afectando directamente a nuestras creencias y a nuestra forma de vivir. Esa frase tiene que ver con esto. Entonces ya no es una opción, ya no es, primero, no debería ser un campo en el que no tuviéramos que estar la política, pero además tenemos que estar con una visión cristocéntrica y, por supuesto, de tener el fundamento de la palabra de Dios. Claramente, el Creador tiene soberanía absoluta sobre toda la creación, nuestro Dios, pero las naciones tienen un propósito. Ustedes vieron que en el Salmo 1 habla de bienaventurado el hombre que le anduvo en consejo de malo, ¿no? Será como árbol plantado junto a aguas. El Salmo 2, ¿de qué habla? Habla de las naciones y de los reyes. Y nosotros en la Biblia encontramos el primer término que habla la palabra de Dios. Uno puede encontrar un término en la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, es Dios, es la palabra con mayor menciones en la Biblia, y la segunda palabra con mayores menciones es nación o naciones. Claramente Dios tiene un propósito con las naciones. Lo tuvo con el pueblo de Israel cuando él concibe en ese pacto con Abraham, concibe la primera nación, la nación ejemplo,
para que en ella sean benditas todas las naciones de la tierra, era porque iba a ser un ejemplo de un modelo que le iba a dar a través de su palabra y a través de las leyes que le dio a los líderes en el desierto, para que esa nación fuera un modelo y fuera justamente un ejemplo de bendición para el resto de las naciones de la tierra. Creo que Dios tiene ese modelo y a su vez tiene un propósito para cada una de las naciones en nuestro planeta. Yo siempre digo, cuando nosotros vayamos a comparecer ante el trono del Cordero, no vamos a comparecer por familias, ni por congregaciones, ni por apellidos, ni por hinchas de club de fútbol, ahora que venimos justamente en las actividades futbolísticas en estos días, sino que vamos a comparecer por naciones. Yo siempre me imagino el día de ese día glorioso que vamos a estar frente a la presencia del Cordero, que va a ser como lo más parecido a una Olimpiada. Vamos a ingresar los salvos de cada nación con la bandera representada en otro país, ingresando allí a una especie de estadio olímpico. O sea que Dios tiene un propósito para nuestros países, precisa líderes que justamente, busquen en el corazón de Dios lo que quiere para nuestros países, cómo bendecir a nuestras naciones y que tengamos la valentía de integrarnos a la arena política. Claramente, los temas que nosotros nos fundamentaron como cristianos a involucrarnos en política en el continente, que cada vez son más, gracias a Dios, en muchos países. Hace 20 años éramos unos pocos legisladores que había en algunos países de América Latina cristianos, identificados como cristianos. Al pasar de los años ya fuimos más, en casi todos los países había legisladores y ya hubo hasta unos candidatos a presidente, hubo en Guatemala un presidente cristiano, hubo candidatos en otros países como Costa Rica o Paraguay, hubo personas con rangos de ministros en los poderes ejecutivos, ni que hablar un gran número de personas que participaron en gobiernos en diferentes instancias a nivel de la nación o del país o a nivel de los estados o de provincias o departamentos o municipios. Pero claramente el tema que nos motivó mucho a los cristianos involucrados en política y a muchos pastores fue el tema de la defensa de la vida y la familia. Nos vimos atacados y afectados en estos temas y eso nos motiva a involucrarnos en política. Pero claramente, si bien esos son los disparadores, no son los principales temas que tiene el continente de preocupación. Los temas de seguridad, los temas económicos, de salario, desempleo, pobreza, los temas de la democracia, la corrupción y la fragilidad del Estado de Derecho son los problemas principales de nuestros países que hoy tenemos que abordar. Tenemos que abordar como cristianos con una visión, vuelvo a repetir, como lo dije al principio, fundamentada en principios bíblicos, con recetas que están en la palabra de Dios para poder dar respuesta a estos problemas que afectan hoy al continente latinoamericano, a nuestros países. Aquí vemos algunos de los temas que según las encuestas, hoy por hoy son los principales problemas que afectan a nuestro continente. Según las encuestas de opinión pública, esto básicamente en base a dos encuestadoras, una es Ipsos y la otra es el Activobarómetro. Una tiene que ver con el crecimiento económico y la generación de empleo. Eso es el principal problema que afecta hoy o que preocupa hoy a los latinoamericanos. El crimen y la violencia es el segundo problema y la corrupción financiera o política también son los temas que afectan. Tenemos que dar respuesta. Ya dimos respuesta en los temas de vida y familia, como lo muestran estas imágenes, con movilizaciones en todo el continente, tratando de frenar aquellas iniciativas que promovían el aborto, que promovían la ideología de género, pero con esto no vamos a resolver los problemas del continente. Son elementos que nos aglutinan, que nos hacen marchar juntos a cristianos, ya sea evangélicos o católicos, que estamos de acuerdo con estos temas, pero tenemos que darle respuesta a las personas si queremos tener incidencia, influencia e impacto a través de los gobiernos. Tenemos que tener respuestas claras en materia de los temas que hablábamos recién, del tema crecimiento económico y empleo, crimen y violencia, corrupción financiera, política, yo agregaría aquí Estado de Derecho, funcionamiento de la justicia. Tenemos que dejar de ser una reacción defensiva para ser un gobierno proactivo, superando la agencia de valores. No digo
no digo olvidándola, no digo dejándola de lado, por supuesto que es fundamental y principal tener los valores y los principios como primer tema de nuestra vida en la actividad política y en todas las áreas de la vida, pero tenemos que darle respuesta a los temas que afectan y preocupan a la sociedad. Eh, Obviamente un enfoque eh, con una visión bíblica integral en estos temas, hablamos de economía, seguridad, de derecho, de familias, tener herramientas en políticas públicas con una excelencia técnica, una postura proactiva y por supuesto que tener una agenda buscando el bienestar de toda la población. Eh, Claramente basados en la cosmovisión bíblica, con una mirada puesta en nuestro modelo, que es Jesús. eh, Tenemos que formar y preparar cuadros. Cuando uno piensa en política, enseguida piensa en candidatos, en personas que van a ocupar cargos electivos en algunos parlamentos o congresos. Está bien, eso es importante, pero para que haya un político en un parlamento tiene que haber una cantidad de grupos técnicos atrás asesorándolo, apoyándolo. Muchas veces no aparecen en la foto, no aparecen en los medios de comunicación, pero son fundamentales no solamente para asesorar a los parlamentos, sino después para ejecutar políticas de gobierno a través de la administración, el Poder Ejecutivo. Y ahí tenemos que preparar técnicos y académicos con excelencia que realmente puedan estar preparados y capacitados para gobernar con excelencia y con un amor genuino al prójimo. Debemos tener una relación con la Iglesia, pero una relación sana, una relación que obviamente esté exenta de cualquier interés individual o personal, sino que debe estar fundamentada esa relación en el interés común de ayudar a bendecir a la sociedad y manteniendo una estricta independencia de las esferas, tanto del gobierno como de la Iglesia. No confundir la Iglesia con la actividad política o de gobierno, sino mantenerla en su independencia. Creo que es fundamental para tener esa relación sana que debe tener entre ambas instituciones. La esfera de la Iglesia por un lado y la esfera del Estado por otro. ¿Puede haber vínculos? Sí, por supuesto que sí. Puede haber coordinación, puede haber convenios, puede haber un trabajo. De hecho, la Iglesia hoy trabaja en actividades sociales, a veces en convenio con el Estado, ayudando a los necesitados, a los menesterosos, a los refugiados de otros países, a los migrantes. El tema de adicciones, en la mayoría de otros países hay organizaciones cristianas que trabajan en esta área. Pero claro, en una relación que puede tener un convenio, pero con independencia del Estado, y como el cristiano, el individuo cristiano, como un factor que pueda trabajar incidiendo en el ámbito político y de gobierno, con sus principios y con sus valores, pero con independencia de la Iglesia. Los 4 mandatos de la visión integral, bueno, obviamente tiene que haber seguridad, seguridad militar y seguridad civil en un país, tiene que haber una fortaleza institucional del Estado de Derecho, de la democracia, de las libertades, defender las garantías constitucionales con transparencia, legitimidad en el Estado de Derecho no solamente en el origen, con elecciones libres e independientes, y por supuesto que con elecciones que realmente respete la voluntad popular, sino que también con legitimidad en el ejercicio del poder. Una vez teniendo el apoyo de los votantes, el gobierno que sale electo, que respete también los derechos individuales, las libertades y los derechos de las minorías. Un gobierno que, bueno, en la que es la situación económica y laboral, genere empleo y justamente desarrolle el país en función de la bendición de las personas y de las familias, y un crecimiento sostenible que justamente bendiga y eleve a la nación en un contexto global. Eh, Creo que hoy tenemos que buscar un nuevo paradigma que tiene que ver con ser luz en la oscuridad. Y aquí creo que descubrir ese propósito de los líderes para nuestra nación es el tiempo justamente de que los líderes cristianos se estén levantando y estén descubriendo ese propósito de bendición
para nuestras naciones a través de la actividad de gobierno y la actividad política. Hay que unirse a esta transformación. Yo sé que Colombia está viviendo ahora momentos difíciles. En pocos días tendrán una elección presidencial. Por supuesto que allí muchos de los que estarán escuchándonos o leyendo el libro, ¿no?, después no van a ser candidatos, pero van a ser votantes. Imagínense que en ese momento que van a entrar al cuarto para poder votar por un candidato a presidente, van a estar dándole a esa persona varios años de su vida, varios años de la vida de la nación. Le van a dar un cheque en blanco para que pueda gobernar en estas áreas que hablábamos de desarrollo, de economía, de seguridad, de Estado de Derecho, de libertades, de garantías, de defensa de los valores, de la familia. Le van a estar dando a esa persona su representación para que les gobierne por varios años, y es importante que lo hagamos cristianamente con conciencia de a quién votamos. Si no estamos muy involucrados en política y no estamos muy involucrados en la actividad de los partidos, tener claramente la información de qué candidatos representan nuestros valores cristianos y a quién le vamos a dar el apoyo para que nos gobiernen los destinos de la nación por varios años. Así que espero que este libro sea un disparador y un motivador para que en Colombia, en este tiempo de elecciones, puedan escudriñar y tener una decisión sabia sobre el gobierno que van a elegir para gobernar ese hermoso país, que todavía no lo conozco, pero que seguramente en breve tiempo podré visitarlos. Espero que podamos organizar alguna actividad presencial con el libro, alguna gira por diferentes lugares del país, y será un placer conocerme con algunos amigos personalmente que nos hemos conocido a través solamente de la virtualidad, y poder, profundizar en estos temas a lo largo y ancho de ese hermoso país de Colombia. Así que muchas gracias. Quiero agradecer en esta oportunidad, como decía, algunos amigos que me han apoyado en este emprendimiento. Por supuesto que a Jaime Pavoni, a la editorial Emanuel, a Emilio Bedoya, que ha sido uno de los amigos que también me ha conectado con esta editorial, y con los amigos de Colombia. Ha escrito además un prólogo a esta edición especial, a Luciano Bongarrá, a Johnny Elo y Germán Chica del CCPL, a Claudio Singolani y Marcelo Díaz de Parlamento y Fe, a González González de Semilla, a Aarón Ladas del Congreso Iberoamericano para la Vida y la Familia, y bueno, a tantos pastores y líderes y amigos del continente, y por supuesto que a mi familia, que también siempre me ha sostenido y me ha soportado en esta locura que tengo por la pasión de trabajar en el ámbito político, pero siempre eh, fundado en la palabra de Dios, y por supuesto que focalizado en el ejemplo para lo que es nuestro Señor Jesucristo, y con la fe como la principal bandera de nuestra vida. Muchas gracias por ahora, Jaime, y quedo abierto a las preguntas o consultas. Gracias, Gerardo. Gracias por esta pequeña dosis o cuota inicial de reflexión, sobre todo en tiempos donde los hombres y mujeres de fe estamos llamados a ser parte activa de una realidad de nuestra sociedad, porque estamos en un momento de quiebre definitivo. Y en esta línea, con algunas reflexiones, un par de preguntas que tengo registradas, si me lo permites. La primera sería, ¿se ha enseñado en algunos sectores religiosos a evitar la política por santidad o más bien por miedo a confrontar el poder? ¿Qué opinas? Yo creo que eh, para tratar de escapar de la política, tal vez tuvimos un proceso en el continente que justamente tenía que ver con el escapismo del cristiano de la segunda mitad del siglo XX, que quería huir de la sociedad, quería huir de este mundo, este, y orábamos por el pronto arrebatamiento de la iglesia, y que nos dimos cuenta que mientras estemos en el mundo tenemos que transformarlo y cambiarlo y bendecirlo con esta actividad. Eh,
Yo creo que, por un lado, había cierto temor a un ámbito desconocido, y eso claramente fue aprovechado por el enemigo que ocupó todos los espacios. No hay ningún espacio libre en política. El espacio que no se ocupa, alguien lo va a ocupar. Los cristianos abandonamos esos lugares y allí otros ocuparon esos espacios y definieron políticas claramente en muchos casos contrarias al plan de Dios para bendecir a nuestras naciones. O sea que yo creo que por un lado fue un tema de comodidad, no era un ámbito que nos sentíamos cómodos. Este, eh, y bueno, obviamente también creo que nosotros, por lo menos en lo personal, ignorábamos la importancia que tiene la actividad política para una sociedad y para un país. Y nosotros como cristianos no debemos estar ausentes de esos ámbitos. Eh, yo siempre digo, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro eminentemente político. Yo sé que capaz que hay algún pastor escuchando y se le van a poner los pelos de punta, pero hay muchos más ejemplos de pasajes en la Biblia que hablan del palacio y de los reyes que de pasajes que hablan del templo y de sacerdotes. Wow. O sea, que, de alguna manera, allí tenemos un ejemplo claro de que cuando Dios le da la ley a Moisés, la ley no solamente habla de nuestra vida espiritual, habla de las normas que regulan la vida de la sociedad. O sea que allí habla de derecho civil, derecho de familia, derecho comercial, derecho laboral. Las leyes que le dio a Moisés tenían que ver con todo el funcionamiento de una sociedad. Nosotros hemos dejado todas las leyes que tienen que ver con el tema del funcionamiento de la sociedad, se las hemos dejado a otros y nos hemos encerrado en nuestros templos solamente bueno, hablar de las leyes que tienen que ver con nuestra vida espiritual. O sea que allí es donde tenemos que realmente tener conciencia de que desde la palabra de Dios se nos llama a ser cristianos integrales y eso tiene que ver con todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo, por supuesto, y en primer lugar, a la política. Wow. Entonces no es que sea prudencia, más bien tenemos que salir de nuestra zona de comodidad en la cual por una cosmovisión bíblica inadecuada tal vez nos hemos llevado o nos han llevado a un adormecimiento de la responsabilidad social. Hay otra pregunta que me llama mucho la atención, Gerardo, y me parece valiosa, y dice, ¿cómo se equilibra el mandato bíblico de honrar a las autoridades con la responsabilidad profética de confrontar la injusticia y corrupción? Bueno, yo creo que uno tiene que respetar a las autoridades que son puestas por Dios. Tenemos que orar por ellas, bendecirlas en todo momento. Lo dice la palabra de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿no? Eh, pero claramente también tenemos que denunciar la injusticia y tenemos que denunciar la corrupción. Lo hacían los profetas. Por eso digo que también es importante respetar la independencia de las autonomías y que la Iglesia no esté ni por debajo del Estado ni por encima del Estado, ni por debajo del político ni por encima del político, sino en una igualdad de condiciones, porque esto le daba al profeta la posibilidad de, como no dependía del palacio del rey, no dependía del dinero del rey, de la comida del rey, podía pararse enfrente y denunciarlo cuando veía una injusticia, cuando veía allí un acto que iba contra las leyes de Dios y con actividades que muchas veces políticas que afectaban al pueblo, en su seguridad o en su libertad o en su economía. Eh, Tenemos que tener esa voz profética permanente. Y no digo que los líderes o los pastores comiencen a hablar de cuestiones de política partidaria, de candidatos a qué votar, a qué no votar, pero sí hablar de políticas públicas, claramente, y denunciar cuando hay políticas públicas que afectan no solamente a la iglesia o no solamente a los cristianos, cuando hay políticas públicas que afectan al pueblo en general. Me parece que estamos llamados a hablar proféticamente. Eh, bueno, para mí ha sido un gran ejemplo en mi vida política y en mi madurez política la vida de un hombre que fue William Wilberforce,
que fue un parlamentario inglés, para muchos que no saben la historia, que nosotros no lo tenemos muy presente muchas veces, por lo menos en este tiempo y en este continente. Fue un diputado inglés que se convirtió a Cristo estando en el Parlamento y que después de convertirse a Cristo vio que había cosas que no funcionaban bien y una de ellas era la trata de esclavos, y él levantó la voz contra esa injusticia. Y no por eso dejó de honrar al primer ministro o a la reina de Inglaterra del momento. Levantó su voz, denunció la injusticia y durante 40 años luchó contra la esclavitud, toda su vida política, presentó leyes desde el primer principio con poco apoyo y poco respaldo, hasta que, bueno, unos pocos días antes de morir consiguió que el Parlamento británico aboliera la esclavitud, y fue no solamente un impacto para el imperio británico, sino para el resto del mundo. O sea que allí hay el ejemplo de un hombre que no dejó de respetar ni de honrar a sus autoridades, pero que levantó su voz contra políticas injustas, y en este caso con la injusticia de la esclavitud, y bueno, dedicó su vida en la política para luchar contra eso, y logró, el Señor le dio la posibilidad de ver la victoria antes de morir. Que cuenta la historia, si mal no recuerdo, y valídamelo, que parte del argumento de no aprobar eso era que era un atentado contra la economía del país, porque la clase obrera afro era gratuita y al perder y al emanciparse ese grupo social, ya su trabajo no iba a costar cero, sino iba a tener un valor real y eso era una afectación directa a las políticas económicas del país. Dijiste algo que me llama la atención y creo que es interesante precisar que una cosa es política o que un líder cristiano más que hable de política, sí denuncie o hable de políticas públicas, porque finalmente eso es lo que afecta a las familias, a la sociedad. Entonces hay una distinción entre ello, así lo entiendo, según parece. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que ahí, evidentemente que los pastores y los líderes, eh, tal vez desde sus púlpitos y de sus congregaciones están llamados a, obviamente, a hablarle al pueblo de Dios, a la congregación, y allí puede haber gente de diferentes partidos y diferentes sectores y diferente pensamiento este, político partidario. Por eso el pastor debe tener tal vez una posición neutra en cuanto a las preferencias partidarias. Eh, pero hablar de políticas públicas tiene que ver con estos temas, hablar de injusticias, hablar de políticas vinculadas a la educación, a la seguridad, a los temas económicos o de salario o de pobreza o de protección a los más débiles. Esas son las políticas públicas en las que también la Iglesia debería levantar la voz y, bueno, reclamar soluciones, acusar cuando hay injusticias y marcar, en este caso, bueno, aquellas cosas que no andan bien en la sociedad para poder corregirlas y mejorarlas, ¿no? Claro que sí, un par de preguntas más, si me lo permites, y abusando de tu generosidad, Gerardo. Eh, Me escribe acá, ¿puede alguien afirmar que ama a su prójimo y al mismo tiempo desentenderse de decisiones nacionales que afectan al prójimo, a su bienestar, a su justicia, a la justicia y a la dignidad de la vida? Por supuesto que no. Claramente no. Eh, bueno, porque además tengo formación jurídica y di clases de derecho constitucional y tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar en un Congreso Nacional, en un Parlamento, y me doy cuenta que las leyes que se votan o las normas que se aplican en virtud de las leyes, del presupuesto, que ponen fondos y que establecen políticas públicas, terminan impactando a miles o millones de personas y pueden terminar impactando a muchas generaciones, para bien o para mal, para bendecir o para maldecir. Entonces, nosotros como cristianos
eh, que deberíamos ser responsables y conscientes cuando nos desentendemos de la política y, y por ahí votamos en blanco en una elección. No, yo no voto a nadie porque nadie me convence, no estudio, no tengo tiempo, no quiero, no me interesa. Bueno, le estoy dando esa decisión de bendecir o maldecir a millones de personas, de bendecir o maldecir a varias generaciones a otros, que tal vez ni tienen los principios, ni tienen los valores, ni tienen, y por ahí capaz que hay cristianos luchando para entrar en el Parlamento o para estar en el cargo de alcalde de su ciudad o de, bueno, no sé, cualquier función, la función pública, y nosotros nos desentendemos y lo dejamos librado al apoyo de otros. Y me parece que ahí tenemos que dar capaz que respuesta ante el Señor, porque en definitiva, con nuestra omisión y con nuestra comodidad, tal vez estamos contribuyendo a, a la ruina de nuestra nación y a que gobiernen aquellos que dicen la palabra, ¿no? Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Capaz que el pueblo está gimiendo por nuestra conducta, que nos hemos desentendido de decisiones importantes para nuestro país. Entonces, de alguna manera podemos entender que tomar parte en las decisiones que afectan a la comunidad y a mi prójimo es un acto de amor. Absolutamente. De amor y de responsabilidad. De responsabilidad, cuando Dios le reclama a Caín y dice, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Sí, somos guardianes de nuestros hermanos. Tenemos que ser guardianes de nuestros hermanos, tenemos que ser cuidar a nuestros hermanos, sobre todo a los más débiles, a los más frágiles. Por eso es un acto de amor y de responsabilidad con nuestro prójimo. Ya es la última, y si me lo permites, hablamos mucho de la gran comisión y es cierto y es importante y es necesario. En lo personal, y esta pregunta sí es personal, eh, la primera orden imperativa que Dios da y usa la orden de id, esa inflexión verbal es imperativa, no es dubitativa ni optativa. Id. Y a la luz de la palabra es la primera orden que él da. Génesis 1:28. Hace la creación, todo perfecto, después crea al hombre y la mujer, los bendice e inmediatamente la primera orden, creería yo, es la primera gran comisión que él da: id y sojuzgad y administrar la tierra. ¿Puedes ampliar un poquito el concepto de esa orden primera orden imperativa que Dios Sí, entrega después de cuando hace la creación? sí, ahí no tiene que ver con este libro, pero sí con otro libro un ensayo que escribí hace muchos años, que tenía que ver sobre los fundamentos ambientales en la cosmovisión judío-cristiana, y tiene que ver con ese término de ir y administrar la creación, señorear la creación, que tiene que ver con la administración del entorno de la creación y cómo ser buenos administradores de la misma, y buenos administradores también de los recursos para nuestro prójimo. Allí tenemos un mandato, como tú lo decís, de ser buenos administradores, y no es una opción, y mucho menos una cosa que debamos pasar por alto o ignorar, sino que tenemos así un mandato claro de ser buenos administradores. Y bueno, obviamente la administración de nuestras cosas personales o de nuestras cosas familiares o nuestras cosas, pensando en la congregación, es importante, pero también pensar en la administración de un país, la administración de una nación o la administración de una ciudad. Ahí hablamos de Darren Miller, de Bob Moffitt, que son autores que trabajan muy en conjunto. Escribieron un libro muy interesante que era Si Jesús fuera alcalde. Y bueno, bueno, allí tenemos que pensar qué haríamos como administradores de nuestras ciudades, ¿no? Que a veces nos quejamos de la basura, del tránsito, de las calles que tienen baches o de la falta de iluminación o la inseguridad. Bueno, cómo podemos contribuir a hacer una mejor administración de esas ciudades o de esos países. Bueno, claramente la política es una herramienta, eh,
muy importante que que podemos utilizar para bien administrar esos recursos. Bueno, Ginés nos hace esta pregunta y es la última que tenemos registrada, qué pena, pero quería que, me pareció interesante y ella pregunta, ante la influencia de la fe en la vida pública, ¿considera usted que la iglesia debería abrir espacios de debate para que los candidatos expongan sus propuestas? Y de ser así, ¿cómo se garantizaría que la participación de la iglesia sea un ejercicio democrático de información y no una plataforma de militancia política? Bueno, les quiero comentar que en muchos lugares se hace. Este, yo personalmente participé en un debate que lo hacía en mi provincia, donde fui diputado por 3 periodos. La Iglesia Católica convocaba, cuando venían todas estas leyes que afectaban los valores como la vida y la familia, la Iglesia Católica llamó a todos los candidatos a diputados por el departamento y allí nos puso en una palestra pública y todo el público abajo, y nos preguntó claramente primero sobre los temas de valores, nuestra posición con respecto a la vida, a la familia, los temas de conciencia, las libertades públicas, y después también otros temas, pero nos hizo como un escáner a todos los candidatos para que le respondiéramos a la Grey sobre nuestro posicionamiento. Y en muchos países de Centroamérica, sé que las iglesias importantes o grandes, o a veces hay denominaciones que organizan este tipo de eventos en hoteles o lugares con televisación en directo para todo el país y llaman a los candidatos a presidente y les preguntan por los temas que generalmente nos preocupan mayormente los cristianos, aunque también le preguntan sobre los temas de la política en general. Sería una buena y una sana eh, costumbre poder llevar esto a todos nuestros países, que la iglesia realmente tenga un espacio donde pueda escanear a los candidatos y por supuesto que allí ayudar a nuestros votantes, a los cristianos conscientes a poder elegir con mayor aproximación a nuestros valores y principios. Claro, y a propósito del libro que mencionas de Moffitt, Todo. de Moffitt más bien, de que si Jesús fuera alcalde, si Jesús fuera alcalde de de tu localidad hoy, ¿qué haría Jesús? Eso también me lleva a una reflexión ya para ir cerrando, y es que no solo se trata de participar en momentos de elecciones decisorias de gobernantes, sino también se trata de una participación permanente y una conexión con la comunidad. Ese libro que nos plantea Mofi, que nos ilustra de si Jesús fuera alcalde, qué haría hoy en tu comunidad? No es un momento histórico de que hubiera una elección puntual, sino un ejercicio permanente de un derecho y de una responsabilidad. Y creo que ahí es donde los cristianos también estamos siendo llamados a generar conciencia. Cómo somos parte y solución y proposición del día a día de una realidad política o social de nuestra comunidad. Por supuesto, como también una idea para las iglesias o las congregaciones o las denominaciones, generar espacios de observatorios que vayan monitoreando el ejercicio de los diferentes gobiernos y, bueno, obviamente reclamando, denunciando, exigiendo, preguntando, pidiendo rendición de cuentas o pidiendo transparencia en los procesos públicos en las diferentes áreas de gobierno. Tal vez sería un buen ejercicio para la iglesia que contribuiría también a mejorar la conciencia y la madurez ciudadana de nuestros hermanos a la hora de hacer un seguimiento de un gobierno y después, por supuesto, de tomar la mejor decisión a la hora de votar. Claro, finalmente, ya como un comentario final y mientras comparto pantalla, finalmente los miembros de una iglesia, sin excepción, somos ciudadanos de de un país, somos Exacto. ciudadanos de una nación, somos ciudadanos de una comunidad. Y es parte de nuestra responsabilidad, como bien comenzabas con la reflexión de Marro, decía, si la iglesia no se mete en política, la política se mete contigo. Por ¿Sí? supuesto.
Si yo no me meto en política, la política se mete contigo. Bueno, Gerardo, de una vez más agradeciéndote tu generosidad para compartir algunos tips que el lector va a encontrar en el libro. Ustedes aprecian en pantalla un código QR donde si lo pueden escanear, pueden adquirir el ebook allí. Este libro es con el apoyo de la Fundación. Yo también me apunto. Los recursos que se recauden de este libro es para invertir en más proyectos de impacto social. Creemos que este libro tiene una realidad pertinente, sobre todo en la semana que nos ocupa aquí en Colombia, donde estamos a puertas de unas elecciones. Generar conciencia y eso tiene un impacto en la transformación social. Ahí está nuestra página web, está nuestro correo electrónico o el código QR. Esperamos que no sea el primero ni el último, Gerardo, como tú bien lo dices, ver espacios para que puedas conocer. Dices que no, nosotros encantado de poder ampliar otros espacios con mayor profundidad. Y de nuevo la audiencia interesada en estos temas, gracias por su conciencia, gracias por su disposición. Se vale compartir esto va a quedar grabado en la plataforma y se vale compartir estas reflexiones porque son momentos necesarios para que nosotros como hombres y mujeres de fe generemos otro tipo de entendimientos, abramos un poquito más nuestra cosmovisión y entendamos la responsabilidad y gran oportunidad que nos fue encomendada. A todos, muchas gracias, Gerardo, de verdad, gracias por la confianza para poder publicar este libro y a los lectores, de verdad, disfrútenlo, vale la pena. Un Muchas abrazo a gracias. todos, Dios los Buenas bendiga. noches, muchas gracias. Gracias. Una nación con propósito es un aporte a la discusión de los cristianos en la actividad política en América Latina y en el siglo XXI. Son las vivencias, las memorias de alguien que desde la vida pública precisamente ha traído esos principios y valores del reino de Dios para entender que una nación cuando se rige bajo unos principios puede tener una esperanza y un futuro. Pretende ser una guía para la discusión cívica en nuestro continente de todos aquellos que aman a sus países, aman a su patria, aman a su nación y quieren servirla fundamentados en principios bíblicos. Una lectura obligada, se lo recomiendo ampliamente y espero que sea de una gran bendición. Algunos temas vinculados también al fortalecimiento del Estado de Derecho, de la democracia, todos temas en la agenda que necesitan una respuesta y que los cristianos debemos, fundamentados en principios bíblicos, dar respuesta a esos problemas que tienen nuestros pueblos.